jornada para los mercados nos lo va a contar Nicolás Borra de InView, analista bursátil. Nico, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Vamos a tener una semana diferente a la tan volátil semana pasada? Y mira, la verdad que te diría que largamos con bastante volatilidad. Creo que la semana va a estar condicionada por los datos de inflación que se van a conocer el miércoles. Hoy tuvimos un anticipo con el dato de Cava rondando el 3,2%, similar al mes pasado. Ujú. Vamos a ver si ese paralelismo se nos da a nivel nacional, ¿no? Nico, ¿cuál es el driver que tienen en la cabeza los inversores? Hemos pasado vetos, hemos pasado situaciones de cara a los acuerdos con el Fondo Monetario. ¿Cuál te parece que es el driver inmediato que tenemos? Mañana se cumple un año de la presidencia de Javier Milei. Va a haber una cadena nacional seguramente. ¿Es driver el IPC del miércoles o tiene más que ver con lo que diga el presidente en función de lo que viene? Bueno, yo creo que tenemos diferentes drivers, tanto de lo político como lo económico y como lo bursátil. Te diría Ujú. esos tres caminos. En cuanto a lo bursátil, hubo una elevación de los price target de bancos internacionales como el BofA y algunos otros analistas, lo cual hizo que las acciones de YPF hoy estuvieran subiendo casi un 5% en dólares y un 4% en pesos. Ujú. Obviamente las perspectivas en esta empresa siempre decimos que son bastante buenas en el mediano y largo plazo. Después tenemos el discurso del presidente que se espera que haga un análisis, sobre todo dicen 90% económico, sin tanto tinte político, pero conocemos un poco cómo se va por ese lado, ¿no? Y después otro driver que estamos a la expectativa, más allá del dato de inflación, es el llamado a extraordinarias en el Congreso a ver qué nuevas leyes se pueden llegar a tratar, ¿no? Bueno, hay algunas que quedaron afuera, se habla de algunas leyes que hay que tratar. Por lo que se sabe de la agenda no hay nada relevante. Las que no se dio quórum, ficha limpia quedaría por fuera. Hay muchas que quedarían por fuera dentro de estas extraordinarias. Por eso digo, me parece que el driver político es un driver importante para el inversor. Contame un poco cómo quedó el Merval en pesos, en dólares. Hablabas de YPF, ¿qué pasó con Pampa y Galicia para entender dos sectores, ¿no? Hablamos un poco del gas y un poco de lo que son los bancos, entendiendo que Galicia desplegó ya los carteles de Galicia más, finalmente el HSBC Hong Kong and Shanghai Bank Company deja de trabajar en la Argentina. Bueno, mira, en cuanto a las energéticas, Pampa, TGS, Metrogas, están todas al alza en verde, desde 1,5 puntos hasta 4 puntos, yendo al extremo con YPF. Los Ujú. bancos arrancaron mixtos, en general neutros o a la baja levemente, como puede ser Galicia. Tuvo toda una rueda casi plana, así que podemos ver que está descomprimiendo un poco el sector bancario y el energético sigue el repunte. El Merval más o menos terminó en 1,5 puntos de suba en pesos y casi 2 puntos en dólares. Nosotros estamos optando por elegir acciones que no sean las principales, pero que tengan Que alguna ver, vinculación con el claro. aparato productivo de petróleo. Por ejemplo, Metrogas, que siempre lo nombramos, y Geopark son dos acciones que están vinculadas a la desregulación energética y también a vaca muerta. Y pueden ser algunas empresas para tener en vista en cartera. Y también otra protagonista que es argentina, aunque no cotice en nuestro mercado, es Satellogic, que subió muy fuerte en el día de hoy, casi un 30%, porque empezó a cerrar tratados de financiamiento con diferentes empresas y gobiernos, ¿no? Es interesante la mirada que das vos, Nico, porque muchos plantean que hay que ir a la acción principal porque es la que más volumen tiene y las secundarias, si bien tienen un comportamiento propio, el efecto derrame le pega de rebote. Por eso muchos actúan directamente sobre las acciones madre. Pero vamos a la renta fija. Hoy lo que vemos en el panel, vemos sobre todo una caída muy fuerte del 4,48% del riesgo país. Esto tiene que ver con todos los bonos de la renta fija, la deuda soberana, o con alguno en particular que dentro del ENVI pondera diferente. Bueno, mira, sobre todo el AL30 y su versión en GD estuvo subiendo entre un 1,7 y casi 2%. Vimos suba en casi toda la curva.
el 38 estaba medio rezagado, así que es obvio que los inversores van a tener un poco de apetito más en la parte larga. Ujú. Creo que existe como un optimismo general en el mercado argentino. Lo importante ahora es empezar a buscar fundamentales. Como mencionaba un poco antes, empezar a ver realmente si los balances de las empresas son buenos, si están caras o baratas por valor libro, realmente Claro, empezar a hacer un estudio y no guiarse simplemente por la por euforia el bull o las market. redes sociales. Claro, Claro, por todo, totalmente. todo lo que tiene que ver con el bull market. Otra de las cosas que le pasa a muchos que miran las cuentas comitentes es que, claro, hay una caída muy fuerte en CDRs, porque para que el CDR suba tiene que lograr muy buenos réditos en su país y además que el contado con liquidación no siga bajando y constantemente sigue y sigue bajando hacia los 1069 con una paridad casi con el contado con el dólar informal. 1065 para el dólar informal, 1069 para el contado con liquidación, algo totalmente impensado que el dinero puesto en el exterior no tenga prácticamente comisión. Claro, totalmente. Bueno, a finales de la semana pasada te diría que el evento que más choqueó a los inversores fue ese, una baja en el dólar muy importante, tanto el MEP como CCL, hoy corrigiendo un poquito, sobre todo el informal subiendo. Pero yo te diría que esto parece ser porque los pesos cada vez son más escasos, más allá del optimismo que hay por los bonos y todo, se está notando que empieza a escasear lo que sería el peso y eso se traduce en el Claro. tipo de cambio y las obligaciones que llegan lógicamente en diciembre, ¿no? Sin duda, Nico, cuando queda menos agua en la pileta se ve el fondo y se ve cómo es la realidad, ¿no? Siempre la superficie, que es lo que estamos viviendo, esta tranquilidad no nos deja ver realmente lo que hay al fondo de todo esto. Pero buen día para el mercado entonces. Sí, Nico. Sí, de todas maneras yo te diría que al cliente que tenga CDRs, a mí me pasa mucho que me cuestionan por la baja Ujú. al verlo en pesos, siempre tiene que saber que está comprando un instrumento dolarizado, así que yo recomiendo si el broker tiene la opción, mirar directamente la tenencia en dólares, ¿sí? Sí, Porque claro. si vemos el mercado americano, está subiendo. De hecho, también se subió el price target del S&P 500 para fines del año que viene en 7100. Entonces yo te diría que el cliente tiene que saber lo que está comprando sobre todo. Nico, el cliente lo sabe, pero ve que está perdiendo, aunque se lo digas que en dólares, y cuando gana en dólares tampoco lo entiende. Así que esta es una situación de querer ganar siempre y es muy difícil explicar por qué un CDR que tiene un muy buen comportamiento en realidad tira para abajo las cuentas comitentes. Pero también hay que decir algo muy en claro, si el tipo de cambio vuelve a recuperar posiciones, todos esos CDR van a seguir teniendo un precio atado al tipo de cambio. Nico, un placer como siempre.